Así que en cualquier caso vamos a tener un problema de deuda y la pregunta es cuán rápidamente y si evoluciona de la manera que describí. El famoso inversionista mundial Ray Dalio ha estado de nuevo en las noticias discutiendo sus pensamientos sobre el monstruoso problema de deuda de los Estados Unidos y la recesión de 2023, y lamentablemente, adelanto de la noticia, no fue tan optimista como todos esperábamos. Con muchos suspirando aliviados porque el techo de la deuda de Estados Unidos fue suspendido, Ray señala rápidamente que, desafortunadamente, esto solo empeora el problema subyacente. Las tres fuerzas son las más grandes en nuestra vida, tú solo mencionaste una, la mayor cantidad de ofertas de deuda y la monetización de la deuda. ¿Qué vale el dinero? ¿Cuál es la oferta y la demanda? Entonces, ¿cuál es el trato? Bueno, porque Estados Unidos ha gastado más de lo que ha ganado durante mucho tiempo, han tenido que financiar el gasto vendiendo muchas y muchas bonos, es decir, el gobierno entregando pagarés a los inversores. Cuanto peor sea el déficit anual, más tienen que pedir prestado para sobrevivir, pero ahora Estados Unidos tiene 32 billones de dólares de deuda y recientemente han pateado el problema aún más hacia el futuro al suspender el techo de la deuda hasta 2025. Pero cuanto más tiempo permanezca el gobierno en déficit, más cerca estarán de una crisis de deuda a gran escala, porque la deuda debe ser pagada. Acabamos de aprobar un acuerdo sobre el techo de la deuda y hubo un gran suspiro de alivio en Wall Street por eso. El problema con el proyecto de ley del techo de la deuda se refiere a los zapatos y si eso saldrá de las reservas bancarias, pero tú estás pensando en algo mucho más grande sobre lo que estamos enfrentando como país endeudado, ¿verdad? Veamos un poco las mecánicas de la economía de un país. No es diferente a la economía de un individuo o una empresa, y es que no puedes gastar más de lo que tienes sin endeudarte, y si tienes deudas, tienes que pagarlas. La única diferencia es que puedes imprimir dinero, lo cual hacemos, así que la pregunta es si eso tiene un fin o si no hay fin para eso, si hay un día récord. Hay dos cosas que ponen fin a esto, primero los pagos de servicio de la deuda a aquellos que poseen la deuda, que la necesitan como recompensa, quieren que se les pague de vuelta más una tasa de interés, así que tienes que tener esos pagos de servicio de la deuda, esos pagos de servicio de la deuda cada vez invaden más tu gasto, en otras palabras, esto bien puede acumularse, lo que significa que alguien quiere comprar toda esa deuda, pero tienes que pagarla de una forma u otra, y cuando eso sucede, invade tus otros gastos. Aquí, Ray explica el problema de pagar la deuda. Cuanta más deuda asumes, más tienes que pagar en el futuro. Hace unos años, cuando las tasas de interés eran muy bajas, el gobierno no tenía que pagar mucho interés a los tenedores de bonos, pero ahora, obviamente, las tasas de interés son mucho más altas, así que la nueva deuda emitida por el gobierno ahora será mucho más costosa de pagar que la deuda vendida hace unos años. Y aquí está el punto de Ray, endeudarse puede funcionar a tu favor si el dinero que recibes al principio puede ayudarte a aumentar tus ingresos más que el costo de la deuda. Si un negocio toma un préstamo para construir una nueva tienda, están apostando a que el costo de asumir la deuda será más que compensado por la nueva tienda que generará mucho más dinero cuando se abra. Sin embargo, la deuda puede ser perjudicial si ocurre lo contrario, si asumes la deuda y no puedes aumentar tus ingresos lo suficiente como para cubrir al menos el costo de esa deuda, eso significa que estás en una peor situación que cuando empezaste. Y como sucede con las empresas, cuando esto ocurre, usualmente la solución es tomar otro lote de deuda más grande para pagar la anterior. Esto puede causar una espiral negativa en dos sentidos, porque o bien la deuda aumenta a una tasa cada vez mayor y también porque, como dice Ray Dalio, cuanto más deuda tienes, más grandes son los pagos de intereses que comienzan a comerse el total de dinero que tienes para gastar, es decir, tienes cada vez menos efectivo para realmente hacer crecer tu economía. Lo que Ray cuestiona en ese último clip es si Estados Unidos realmente tiene la capacidad de hacer crecer su economía lo suficientemente rápido para que la deuda valga la pena a las tasas de interés actuales. La lucha con el servicio de la deuda es una, la otra gran es el problema del equilibrio entre la oferta y la demanda. En otras palabras, cuando sucede que las personas no quieren comprar suficiente deuda que debe ser vendida, tienes una crisis mayor, una cuestión de refinanciación de la deuda. Si no hay suficientes compradores de bonos del Tesoro de Estados Unidos cuando llegue el momento de refinanciar la deuda, entonces, ¿quién tiene que salvar el día? Es la Reserva Federal, que tendrá que imprimir dinero para comprar los bonos del gobierno que sobran, lo que devaluará aún más el dólar estadounidense. Digamos que ahora vamos a emitir otra gran cantidad de deuda y los propietarios de esa deuda, hay muchos propietarios de esa deuda que tienen demasiado de ella. De hecho, el problema principal que existe hoy es que los bancos y otros gobiernos y otros poseen demasiados bonos del Tesoro que están perdiendo dinero. Esto es exactamente lo que sucedió con Silicon Valley Bank, por ejemplo, se volvieron demasiado dependientes de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y cuando las tasas de interés subieron, el valor de esos bonos cayó y tuvieron que reconocer pérdidas por estos bonos que finalmente llevaron al colapso del banco. Pero no solo las empresas están sufriendo pérdidas no realizadas en la deuda del gobierno de Estados Unidos, también los países, Japón, China y el Reino Unido son todos grandes tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero el punto de Ray es que si Estados Unidos continúa gastando y gastando,
fondo, ofrecerá una gran cantidad de bonos en el futuro, podríamos enfrentar un problema donde simplemente no haya suficientes compradores para la deuda de Estados Unidos, especialmente si los países consideran que sus balances ya están demasiado cargados de bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que aumentaría la oferta pero también reduciría la demanda y si eso sucede, como Ray está a punto de explicar, tenemos un problema. Las pérdidas de Silicon Valley Bank y así sucesivamente, y las pérdidas del sistema bancario son en gran parte debido a incluir las reservas del Banco Central, son pérdidas que se deben a tener bonos que han disminuido de valor, por lo tanto, perdieron dinero y financiaron con una tasa de interés que es demasiado alta. Esa dinámica es muy arriesgada. Lo que Ray se refiere aquí es el problema al que se enfrentan los bancos de todo el mundo en la actualidad. Hace unos años, recibieron $1.000 millones en depósitos de clientes, le pagaron a los clientes un 0,5% en sus cuentas de ahorro y simplemente compraron bonos del gobierno a largo plazo que rinden quizás un 1%. Suena genial porque luego se quedan con la diferencia. El problema ahora es que con tasas de interés mucho más altas, los intereses que los bancos pagan a los depositantes han aumentado bastante, pero solo obtendrán un 1% de esos bonos cada año hasta su vencimiento, es decir, el banco está teniendo pérdidas. Y lo molesto para el banco es que están atrapados en esta situación porque el valor de esos bonos originales en el mercado abierto ha caído tanto que tampoco quieren venderlos. Es insostenible y la pregunta es cuando se hace más insostenible por ciertas cosas, como las tensiones geopolíticas. Por ejemplo, si un país no quiere tener tanto deuda de Estados Unidos, tal vez otros países también estén cada vez más preocupados por las sanciones. Estas cosas pueden afectar la demanda de los bonos. Si logras que vendan los bonos, entonces eso es un verdadero problema. Particularmente, China podría agravar el problema. China ya ha estado buscando reducir sus compras de bonos del Tesoro de Estados Unidos, y Ray señala otro punto. Si un país está preocupado por posibles sanciones de Estados Unidos, tratará de reducir su participación en dólares estadounidenses. Con la guerra entre Rusia y Ucrania, vimos a Estados Unidos imponer sanciones generalizadas a Rusia, que efectivamente cortaron a su banco central, su fondo soberano y a ciertos individuos de realizar transacciones en dólares estadounidenses. Por lo tanto, otros países, temiendo sanciones de Estados Unidos, podrían alejarse de la deuda de Estados Unidos en el futuro, lo que aumenta aún más las dudas sobre la demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos si no hay suficiente demanda. Como Ray está a punto de explicar, entonces tienes que aumentar las tasas de interés para hacer que los bonos parezcan más atractivos o la Reserva Federal tendrá que intervenir y comprarlos, lo que nos lleva a la misma situación que hemos visto en los últimos años. O bien las tasas de interés suben mucho o los bancos centrales tienen que imprimir mucho dinero, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en cualquier caso, vamos a tener un problema de deuda, y la pregunta es cuán rápidamente y si evoluciona de la manera que describí. Esas son las dos grandes cuestiones que Ray ve actualmente que podrían llevar a una gran crisis de deuda en Estados Unidos, o bien Estados Unidos lucha por pagar los pagos de intereses o se enfrenta a un escenario donde no encuentra compradores y la Reserva Federal tendrá que imprimir mucho dinero para salvar el día nuevamente, lo que podría desencadenar aún más inflación, y es por eso que, lamentablemente, Ray simplemente no ve que las tasas de interés disminuyan en un futuro cercano. Una de las grandes preguntas es si las tasas de interés a largo plazo, y en este caso me refiero a tasas de interés reales, permanecerán elevadas o si crees que volverán a bajar. La tasa de interés tiene que satisfacer tanto al deudor como al acreedor, lo que significa que las tasas de interés deben ser lo suficientemente altas para que el acreedor obtenga un rendimiento real superior a su dinero. Si no lo haces, creas el ciclo que teníamos antes, donde el dinero es esencialmente gratuito, las tasas de interés son nulas y aún así la oferta y la demanda no son adecuadas, no hay suficiente demanda para comprar esos bonos, así que la Reserva Federal tiene que intervenir y imprimir dinero y comprar esos bonos y redistribuir la riqueza. No hay duda de que Estados Unidos se enfrenta a un gran problema de deuda. La pregunta ahora es si se resolverá o si seguirá aumentando y se convertirá en una crisis de deuda total. Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios de abajo. Por favor, denle me gusta al vídeo y suscríbanse si les ha gustado.